A ver, Pachuca, el grupo Pachuca, ¿está de acuerdo en regular la cantidad de extranjeros y bajar los presupuestos a través de los salarios? Sí, sí, definitivamente. Nosotros pensamos que ha sido una exageración haber liberado los cupos de extranjeros porque vas contra la economía en un país de más de 100 millones de habitantes, en un país con un poder adquisitivo importante en los equipos e infraestructuras de primera división, con equipos que trabajan muy bien en divisiones inferiores. Y poner vos una cantidad de extranjeros ilimitada, indudablemente va en contra del producto local. Yo creo que es importante los jugadores extranjeros, son muy importantes, pero en un número que nos dé la posibilidad de tener una liga de jerarquía con 6, 7, 8 extranjeros importantes, que vos tenés que seleccionarlos muy bien, seguramente seleccionados de los países de Conmebol o de CONCACAF, para que realmente le den una nivelación a la liga con jugadores seleccionados importantes, pero no ilimitados, porque realmente llegaron jugadores donde perjudicamos enormemente la formación y al jugador mexicano. Así que estamos de acuerdo en que se ponga un límite, pero también estamos de acuerdo que vengan jugadores extranjeros porque le dan un salto de calidad a lo de la liga mexicana, que es lo que permanentemente buscamos también, ¿no? Mejor elección más que cantidad, ¿no? Tal vez. Más calidad que cantidad. Más Cuando, calidad, cuando por eso. llegamos a tener, nosotros, Jorge, llegamos a tener en su momento 6 jugadores extranjeros, después se agregaron que los jugadores nacionalizados no los tomabas como extranjeros, que ahí hay una situación relacionada al tema de la ley laboral y toda una situación especial, pero en su momento, cuando vos tenías 6 cupos para extranjeros, vos realmente trabajabas todo el año para no tener margen de error en los 6 jugadores que traías, que eran los que terminaban haciendo un salto de calidad a tu equipo. Bien, a ver, hace un ratito decías, el fútbol no será igual. Como hombre de fútbol, con toda la experiencia que tenés, ¿dónde ves que el fútbol va a cambiar dramáticamente después de esta pandemia? ¿Por dónde pasa ese cambio fundamental? Vos sabés, Jorge, que yo pienso que hay situaciones que no van a ser tan negativas. El coletazo inicial va a ser negativo, porque el fútbol se nutre de los derechos de transmisión, los derechos de transmisión se nutren de los patrocinios y los aliados estratégicos vinculados al fútbol son las empresas, y las empresas se vinculan con los estándares económicos de todo el mundo, indudablemente. Entonces, el primer coletazo va a ser negativo para todos. Pero a medida que vaya pasando, si tenemos el criterio y la visión de que realmente podamos ordenar un fair play financiero, donde en primer término las instituciones no gastemos más de lo que nos ingresa. Primer término básico para acomodar, tal vez más aplicable a Argentina que a México. Porque Claro. México en ese aspecto se maneja bajo un estándar de nivelación económica. Pero primero, estandarizar un fair play financiero. Segundo, poniendo realmente una estructura de pagos salariales y de contratos mucho más acorde a la realidad de lo que está hoy. Yo creo que hoy está demasiado inflado, sobre todo en Europa, los estándares de los pagos de los salarios de los jugadores y de los cuerpos técnicos. Esto va a estandarizar definitivamente, y yo creo que a partir de esa estandarización que se realice en Europa de acuerdo a un nivel económico que Europa tiene, se estandarice en América de acuerdo al nivel económico que América tiene, podremos ir encontrando un montón de voluntades y realmente convencernos los clubes que el verdadero nivel de inversión tiene que ser abajo, tiene que ser en la cantera, tiene que ser producido en infraestructura, tiene que ser producido en tus divisiones inferiores, tiene que ser producido en tus escuelas de fútbol, que le vayamos. Para mí es imposible pensar en la magnitud de un presupuesto que de 100 pesos vos llevas 90 al plantel profesional y 10 a toda la estructura. Imposible. Imposible. Tenemos que empezar con los segmentos
60-40, 70-30, 65-35, y ahí empezaremos con los condimentos sociales en gran volumen, con un mejor formato en divisiones menores, con infraestructuras mucho mejores en los establecimientos de todos los clubes, y empezaremos a buscar un formato mucho más equilibrado que le está haciendo mucha falta al fútbol, Jorge. Creo que fue ayer, hablabas con el colega Fernando Niembro, en el cual él dijo que tenía información de que el Mundial del 2022 se podría posponer un año más. Y creo, según las versiones de prensa, vos lo ratificabas. ¿Escuchaste que eso estaría, a ver, no decidido ni mucho menos, pero en la mente de aquellos que algún día tengan que tomar la decisión? Te cuento un poco el entorno de la conversación, que tiene que ver con una pregunta importantísima, Fernando, que estás haciendo. Que me hacía Fernando en su momento, que vos me estás haciendo ahora. Tiene que ver cuando se empezó a hablar de la disputa que hay hoy, incluso en FIFA, de si darle prioridad al comienzo de las eliminatorias mundialistas, que estamos ya a la vuelta de la esquina en fechas, o darle prioridad al regreso y a la finalización y a la rearmarse y a la reestructura de los torneos de primera división o del ascenso de cada uno de los países en América y en Europa. Entonces se daba un poco la discusión si priorizar el tema de selecciones nacionales o priorizar la estructura de los equipos. Y personalmente, yo emitía un comentario, por supuesto personal, que después empecé a ver, y es un concepto que está ramificado, que la mayoría de los dirigentes está pensando de esa manera, sobre todo en Europa, de darle una prioridad de equilibrio y de prioridad a las competencias internas de equipos. Y si hay que posponer por lo menos 6 meses el inicio de las competencias eliminatorias hacia el Mundial del 2022, posponerlo. Incluso si ya se ha pospuesto la Copa América un año, si ya se ha pospuesto los mismos Juegos Olímpicos de Japón, van al 2021. No sería una situación caótica para el fútbol posponer un año el Mundial de Qatar, pero sí sería caótico que los clubes en el mundo no pudieran equilibrar sus economías, por lo que se le daría prioridad definitivamente a los torneos y pasaría a un segundo plano el tema de selecciones nacionales. En ese tenor se manejaba la posibilidad de posponer Qatar 2022.